Comezamos ca sesión de tarde das xornadas de estudos históricos do Concello de Alfoz dedicadas ao 800 aniversario da Constitución da Vila do Castro de Ouro. Permítame, antes de presentar a seguinte relatora, repetir un pouco a nota, digo para a xente que non estivo pola mañán, que vexo que hai algunha, que por motivo das condicións climatolóxicas deste temporal que temos, queda suspendida a visita ao patrimonio histórico monumental do Castro de Ouro, que sería a continuación deste relatorio. Bueno, pois é para min un gozo e un placer poder presentar a profesora Dolores Barral Rivadulla, profesora titular de Historia da Arte da Universidade de Santiago de Compostela, a que coñezo e a que respeto moitísimo intelectualmente, que admiro e aprecio moitísimo persoalmente. Se alguén ten que coñecer, se alguén ten algunha dúbida sobre a historia de Coruña na Idade Media, a súa tese de doutoramento centrada na evolución histórica e histórico-artística desta cidade galega, que comparte connosco, aínda que noutras dimensións, os 800 anos de historia, pois ten que consultar a súa tese de doutoramento publicada despois adaptada e publicada na prestixiosa colección Galicia Histórica da Fundación Barrié. Podería, para non alongarme máis, como comentaba Arantxa, teñen na carpeta un resumen do seu currículum vitae, e simplemente anunciarles que a súa conferencia será un paseo polo patrimonio medieval, de orixe medieval, que conservamos no Concello de Alfoz, que nos axudará, como decía Aurelia no principio, a coñecelo, a conservalo, a poñelo en valor, e incluso para os que somos de aquí, a decatarnos da importancia do que temos, e a gabarnos do que temos, a visitalo e a poñelo en valor. Se máis, doulle a palabra a profesora Dolores Barral, dándolle as gracias de novo por estar aquí, polas súas peripecias, e porque se acordan de que só a seña polas peripecias e polo ben que intentamos tratala da súa estadía en Alfoz. Moitísimas gracias. En primer lugar, se dice siempre que de bien nacidos ser agradecidos. Yo tengo muchos motivos para agradecerle muchas cosas a Carlos. Siempre cuenta conmigo para invitarme a muchas jornadas, y la verdad es que siempre un placer trabajar con él, porque siempre me propone cosas totalmente distintas y además fuera de mi ámbito de trabajo y estudio, ¿no?, habitual. También agradecer al Concello de Alfoz el hecho de podernos brindar a estos profesores que muchas veces no se nos da la oportunidad de salir del aula, de poner un poco de nuestra divulgación científica, que también existe, al servicio de la comunidad, ¿no? Creo que es muy importante que se nos vea de otra manera, más que como profesores de una institución que a lo mejor es lejana, ¿no? Yo creo que con un poco de vocación y un poco de ganas todos podemos aportar mucho en nuestro cambio. A mí me ha tocado quizás la parte más bonita, más visual, ¿no?, que consiste en hacer un recorrido por el patrimonio histórico medieval del Ayuntamiento de Alfoz. Es un acercamiento que, cuando yo me encontré con él, pues vi que había bastante variedad, ¿no? Evidentemente hay algunos edificios que se imponen y que ya por sí solos resultan conocidos para todos, pero yo creo que también vamos a descubrir algunas esculturas en algunas iglesias que, quizás hemos pasado al lado de ellas muchas veces y no las hemos identificado, o no sabíamos que eran medievales. Y lo que se pretende es que aprendamos a apreciar eso que tenemos, y que eso que tenemos, que se remonta a un momento pues, que ya tiene 800 años, que no es poco. Evidentemente, las manifestaciones artísticas que vamos a ver, enlazando un poco con lo que explicaba el profesor Carlos Baliñas, entroncan con un momento muy concreto. Es un momento en que la Mariña en general sufre o es objeto de una repoblación, de un movimiento poblacional muy importante,
lo que va a crear importantes y nuevas poblaciones en las que el efecto llamada pues, de la construcción de los nuevos edificios van a estar situados ya en el siglo XIII-XIV. Esto para un historiador del arte, es hablar del gótico. Pero claro, cuando pensamos con el gótico podemos caer en pensar en la Catedral de León, en lo que nos mostraba antes el profesor Carlos Baliñas. Pero el gótico, nuestro gótico, es un gótico más mariñeiro, si se quiere, más adaptado a la realidad gallega. No por ello mucho de menos valor, pero sí, en realidad cuando pensamos arte en Galicia podemos pensar Catedral de Santiago, ¿no? Es como la Catedral de Mondoñedo, ya es un poquito posterior, ya juega ahí entre el gótico y el Renacimiento, y donde edificios románicos de primera hora, como es el de San Martiño de Foz, tienen mucha preponderancia. Entonces, ¿qué nos vamos a encontrar en Alfoz? En Alfoz nos vamos a encontrar con obras y construcciones de época gótica. Y mayormente, excepto unos vestigios mínimos, van a pertenecer al siglo XV. Es decir, son ya dentro de lo que sería el gótico una expresión un poquito más tardía, ¿no? Bueno, el más emblemático de todos y que todos conocemos, ¿no? Supongo que aquí nadie les ajena esta torre, que no es solo una torre, que ahora lo veremos, ¿no? Que es, bueno, el emblema, de alguna manera, por así decirlo, del concello. Es un emblema y como tal, como identificador nuestro, yo creo que tenemos que conocerlo también, ¿no? Y como medievalista, quiero que conozcan lo que era el edificio sin ser lo que soy, ¿vale? Está claro que todos los hitos en un territorio, sobre todo cuando son hitos arquitectónicos, van sobreviviendo a lo largo del tiempo, pero también van transformándose. El edificio, si un edificio vive desde la Edad Media hasta nuestros días, es un edificio que va añadiendo en cada época, ante cada circunstancia, nuevas piedras a su obra, a su fábrica. Entonces, algo que les quiero comentar es que cuando nosotros contemplamos un edificio, contemplamos sobre todo un edificio en la Edad Media, un edificio medieval, tenemos que entender que no lo estamos viendo como se veía en la Edad Media. No es una Edad Media que haya pasado a nosotros en estado puro y la encontremos en el siglo XXI. La torre, que todos conocemos, ¿no? Aquí no hay nadie que no conozca la torre, es un edificio que ha sufrido unas vicisitudes históricas, que han dejado una huella que ahora no vemos, evidentemente, en su fábrica. Y a veces, más que las vicisitudes históricas, que luego si quieren se las puedo contar, las del edificio, si nosotros todos sabemos que esto era una torre de una fortaleza, ¿de acuerdo? Bien, veo que hay una señora que afirma, gracias, porque me gusta que me van siguiendo. Entonces, si es una torre de una fortaleza, es una torre defensiva. Si es una torre defensiva, lo que tengo que impedir es que entren dentro, ¿no? Bien. Si entran dentro, hombre, hoy en día el acceso está como un poquito fácil, ¿no? Tengo una puerta con escaleras, tengo por detrás, nadie se ha preguntado nunca por qué tiene esta forma. Porque claro, la parte que más vende es esta, pero claro, el edificio hay que rodearlo para entenderlo, ¿vale? Entonces, tiene este aspecto por detrás, un aspecto que nunca sale en las fotos. No sé por qué, es como que de repente pierde o gana el edificio. Ahora lo vamos a ver. Y luego tiene en los laterales incluso otra puerta. ¿Qué pasa aquí? Bueno, en el otro lateral, que no me salió en la foto, creo que la tengo en la siguiente. Otra puerta. Bien. La torre que contemplamos en la actualidad, les he traído una recreación que no es la recreación en concreto de este castillo, ¿vale?
Pero esa torre, que históricamente vinculamos al mariscal Pardo de Cela, ya les digo, luego si quieren contamos la historia, era una parte de una fortaleza. Una parte de un conjunto defensivo en que podamos decir, podemos identificar esto con esto. Por eso, cuando apreciamos todas esas vistas en las que hay restos de construcciones que a lo mejor no identificamos, está hablando de ese conjunto que fue y se perdió. El aspecto de lo que estamos viendo es una parte muy concreta de una fortaleza medieval. Es cierto que podemos encontrar a veces torres aisladas, pero su función no es la de habitación, no es la de habitar en ella, ni de defender en ella. Son normalmente atalayas, puestos de vigía, puestos de dominio, de vigilancia. La torre, tal y como la vemos en la actualidad, no era un edificio aislado, era un edificio que formaba parte de un conjunto defensivo con mayor o menor entidad, pero que debemos leer desde de dónde partimos. No podemos pensar, bueno, traje el ejemplo de la fortaleza de Moeche, que es esta que tienen aquí abajo, porque es una de esas fortalezas que permite, sin ser un gran castillo, pues acercarnos a lo que sería un conjunto de un castillo o de una fortaleza gótica, ¿vale? Entonces, por ejemplo, una de las cosas que, si leemos el edificio y si la próxima vez que lo vean les pido que se fijen, es, por ejemplo, en elementos distintos. Las piedras nos hablan. Las piedras, cuando son distintas, están hablando de intervenciones distintas. Normalmente, cuando todos afrontamos una obra, aunque sea en casa, compramos el material necesario para hacer la obra completa. Me puedo quedar escasa en el material, pero yo siempre que abordo una obra, digo, necesito tanto de cemento, tanto de piedra, tanto de pintura, etcétera, etcétera. En la Edad Media se hacía lo mismo. Y cuando encontramos piezas que son distintas, por ejemplo, encima de las ventanas, las ventanas, por supuesto, pero es para decirles esas cosas en las que a partir de ahora se van a tener que fijar. Luego, por otra parte, alguien decía, ¿y las ventanas? Efectivamente, vamos a ver, si esto es una fortaleza, y si dentro de la fortaleza es el núcleo donde reside el Señor, donde el Señor, no me puedo acercar a este lado, donde el Señor está protegido, las vías de acceso a ese lugar privilegiado, que es donde está el Señor, o donde se puede esconder al Señor, tienen que ser las mínimas. Tienen que ser las mínimas. Las ventanas, las mínimas. Una puerta, una, y normalmente siempre está en un nivel más alto que el suelo. Siempre hay que bajar una rampa para tener acceso a esa puerta. Esa puerta no se puede acceder a nivel de suelo. Siempre está para, de alguna manera, dificultar el acceso así a primer golpe, una vez que uno ha pasado todos los distintos filtros, ¿no? Desde aquí, si atacamos o si atacamos por cualquiera, pues luego aún llegar a la torre principal sea difícil. No te lo voy a poner fácil, es el lugar más importante, es el lugar donde reside el Señor, donde vive. No te voy a abrir ventanas, y menos por todos lados. Porque aquí, si contemplamos el edificio en su totalidad, evidentemente su función es otra. Ha cambiado la función del edificio, no es un edificio de carácter defensivo. ¿Ha sido un edificio? Bueno, si contamos la historia de los edificios, pues a veces también tenemos que ver las restauraciones de los edificios. No con la intención de criticarlas, porque eso ya está en otros foros, sino lo único que quiero decir es que el edificio hoy en día ha sufrido una evolución. De hecho, se quemó, desapareció y se reconstruyó. Cuando se realizó la reedificación que ahora mismo tenemos en vista,
pues fue una reedificación, bueno, pues bastante controvertida. Sin embargo, ¿cuál era la opción? La opción era recuperar para una entidad poblacional un edificio que era un hito. Podemos hacer dos cosas: consolidar la ruina, es decir, que quede como está, pero que no se... evitar que se destruya en la medida de lo posible, o integrarlo en nuestro medio. Y eso fue la opción por la que se empleó, ¿vale? Lo único que quiero es que recuerden que tal y como la vemos nosotros, no sería como se apreciaría en la Edad Media. Es cierto que además es un edificio que tiene una protección genérica en el año de, bueno, a todas las fortalezas de Galicia, es un bien de interés cultural, con lo cual ya tiene esa protección legal y el reconocimiento histórico a que es una parte importante de nuestro patrimonio. Bueno, eso hace que, como comentaba mi compañera Aurelia Balseiro, pues sea un bien a conservar, a preservar y a legar, ¿vale? Y quizás para legarlo pleno de contenido también es necesario que conozcamos su historia, ¿no? Tenemos un trocito de Edad Media aquí, tenemos un trocito de la historia medieval a partir de unas piedras y de una evolución de un edificio que ha llegado hasta nuestros días, pero que no ha llegado hasta nuestros días como en la Edad Media. Ningún edificio llega puro, ninguno, ni la Catedral de Santiago, ni la de Mondoñedo, ninguno llega puro en su estilo, porque son edificios vivos y que ahora tiene otra vida, ni mejor ni peor, distinta, y es un edificio con otra función, ¿vale? Entonces la idea, la parte histórica, bueno, pues supongo que ya la conocen. Bueno, la parte más significativa es aquella que nos lleva al siglo XV y a la relación con el mariscal Pardo de Cela y, bueno, en ese contexto de las revueltas. De hecho, sabemos que en el siglo XV ya varias veces el castillo es destruido. Primero en las revueltas de los hermandiños y después pues, por los propios combatientes contra el mariscal Pardo de Cela, con lo cual ya tenemos destrucciones históricas, pero destrucciones históricas del conjunto. Si hoy en día vuelven, pues reconocen ese perímetro. O cómo ascendemos en una especie de helicoidal, ¿no? Ascendiendo terrenos. Eso es la manifestación sobre el terreno de esto, de cómo esa torre está aislada en el lugar más importante. ¿Vale? Entonces, son esas pistas que creo que las que debemos de hecho, bueno, hasta el siglo XVII fue residencia episcopal. Dudo mucho yo que el obispo en el siglo XVII incluso presentara este aspecto en ese momento, ¿no? ¿Hasta qué punto el aspecto medieval que hoy en día presenta es el real o no? Nos da igual. Nos da igual. Para nosotros es un hito. Es un hito que viene allí, se remonta a la Edad Media y que debemos entender que en la actualidad tiene un aspecto pues derivado incluso de la función que tiene ahora mismo el edificio, que es servir de centro de recreación. Incluso, las formas medievales en este momento, en este territorio, tienen son un elemento muy identitario, ¿no? Aunque a veces las identidades hay que hacerlas con sentidiño, ¿no? Es decir, a ver, a modiño. Porque ligada, cuando estuve buscando la información acerca de la torre, bueno, pues me encontré un montón de fiestas y de recreaciones medievales que van acordes, ¿no? con ese hito medieval. Bueno, una cosa es emular la Edad Media, es decir, intentar volver a la Edad Media desde su conocimiento, y otra cosa es recrear la Edad Media desde el siglo XX o XXI. Lo que hacemos en estas ferias medievales es recrear una Edad Media que tenemos en la cabeza y que para nada estaría con los códigos de la Edad Media, ¿no? Es un poco lo que intenté hacer con el edificio, es un poco lo que en su momento hice con un desfile que se hizo en la torre, aquí, de moda medieval,
y que yo utilicé como la moda no medieval, ¿no? Es decir, los códigos de vestimenta en la Edad Media no tenían nada que ver con el desfile. No quiero meterme ni con sino que todo visto desde su matiz, pues bueno, puede ser sometido a lectura, ¿no? Y luego está el patrimonio invisible, ¿vale? Mucho más vinculado al mariscal Pardo de Cela y mucho más significativa en su historia fue la desaparecida torre, que sería prácticamente y del mismo estilo que les puse, la de la Frouxeira. Lo que pasa es que hoy en día, ¿qué tenemos? Un hito, que es un hito geográfico indudable, con lo cual podemos reconstruir que en la Edad Media también sería un hito de vigilancia geográfica. Yo ya no se los traje, ¿no? Pero en el Google es posible hacer la vista en 360 y la verdad es que tiene un dominio del territorio, con lo cual aquí sí o sí tiene que colocarse una fortaleza. Una fortaleza que vamos a ponerle que fuese similar a la de Castro de Ouro. De hecho, hay restos de una torre, lo que sería la cimentación, ¿no? La cimentación de una torre, de una atalaya, de un puesto de vigía, es decir, mandándonos mensajes de que ese elemento, esa pena que hoy en día era un elemento defensa básico, ya solamente estratégicamente tiene valor. Pero luego está todo ese patrimonio intangible, todo ese patrimonio que nos recuerda. Es más, esta fortaleza da Frouxeira fue más importante en la vida del mariscal Pardo de Cela que incluso la que conservamos construida, porque es ahí donde lo prenden, ¿no? Entonces, además, hay un romance popular que no he encontrado, y no sé si Carlos sabes de dónde viene, porque yo lo encontré como, lo tengo incluso en la Real Academia como romanceiro popular galego, pero no me da una datación, no encontré una datación porque me gustaría saber cuándo surge este romance, y en el que la torre se lamenta de que han cogido a su señor y ella se ha quedado sola. La fortaleza llora por el mariscal, porque lo acaban de acusar de traidor. Y dice, me he quedado sin mi señor, ¿quién va a mirar ahora por mí? Y eso está generando otro tipo de patrimonio, ¿no? También es patrimonio el mito, también es patrimonio la leyenda, también es patrimonio todo aquello que genere no solamente lo conservado, sino lo que no se conserva, ¿no? Es un patrimonio invisible que está ahí y que, yo creo que, de hecho, tiene la misma protección patrimonial que la torre de Castro de Ouro. Es BIC, en la misma declaración, con lo cual es un elemento protegido. Lo que pasa es que a nosotros a lo mejor no nos llama la atención porque no vemos arquitectura en altura, pero sí hay elementos que nos indican las presencias de esos elementos, de la cimentación de esos elementos. Tenemos que pensar que no solamente sufre el prendimiento, sino que además va a ser una de las torres, uno de esos otros castillos que son atacados por los ismandiños. Entonces, lo mismo que ocurrió con Castro de Ouro. Lo que pasa es que la torre de Castro de Ouro fue recuperada por el obispo y mantuvo entonces una presencia arquitectónica. Mientras que aquí, puse un ejemplo de un asedio un poco por no ver todo el tiempo el mismo. Y luego, por ejemplo, en esta imagen sí se aprecia lo que es el dominio que tiene sobre el territorio. Si pudiésemos tener un poquito más de definición, aquí está el mar. Entonces, el valor estratégico, geográfico, si queremos, y sobre el territorio, eso también es parte de su acervo. Bien, si seguimos en esa torre o en ese núcleo de Castro de Ouro,
tenemos esta iglesia que todo el mundo conoce, que está al lado y que funciona como parroquia, Esta iglesia inicialmente era la capilla del castillo, ¿vale? De hecho, en su interior, bueno, ahora se lo enseño primero y después volvemos, vamos a entrar, entramos, no quiere entrar, perdón. De hecho, en su interior, esta bóveda que se corresponde, lo que pasa que aquí para atrás va un poquito lento, se corresponde, bueno, vale, fui de más, se corresponde con esta parte, es gótica, es de ese momento del siglo XV. El tipo de las nervaduras, el tipo de perfil de las nervaduras nos meten directamente en el gótico. Y pensemos que la capilla de un castillo pues no sería más que una habitación, no tiene por qué ser una iglesia. Sabemos que luego tiene anexos. Se le anexiona en época moderna y teniendo en cuenta además que luego estaba una de las residencias del obispo, pues lo que se le anexiona es este pórtico y la sacristía, que normalmente suele estar adosada al lado norte del edificio. ¿Por qué sacristía? Porque comienza a ser parroquia, porque no es una capilla privada, y a partir del siglo XVI se dirá a todas aquellas iglesias que comienzan a adquirir el rango de parroquias, es que tienen que tener un espacio profeso construido para guardar tanto las vestiduras como los ornamentos de culto, etcétera, etcétera. Y por eso casi siempre nuestras iglesias presentan, a veces nuestras parroquias, y sobre todo si son de origen medieval, un edificio o un espacio anexo muy cerquita de la cabecera, porque no eran concebidas para realizarse sacristías, porque la sacristía no era algo que tuviera que tener la iglesia, se guardaba o bien en la casa del cura o bien se guardaba en la zona del altar mayor, y a partir del siglo XVI es obligado hacerlo. Entonces, si viésemos el edificio medieval, bueno, pues el edificio medieval sería esta parte, de la cual conservamos las bóvedas y algún detalle más. Y luego, bueno, pues la iglesia tiene culto a lo largo del tiempo y hoy es un edificio que tiene adicciones de distintos momentos. Es un edificio vivo y como tal tenemos que entenderlo. Sin entrar en valoraciones, es decir, no es más medieval tu iglesia que la mía. Todas tienen un origen y todas tienen una evolución. Si no, no las conservaríamos, si no serían ruinas. Entonces, cuando un edificio tiene vida a lo largo del tiempo, es lo que ocurre. Por ejemplo, este relieve está encima de la puerta. Bueno, pues probablemente en su momento no estaría encima de ninguna puerta, ¿no? Este sería un relieve de carácter votivo que probablemente estaría cerca del altar mayor, porque estamos pensando que esto es una capilla pequeña. Entonces, si lo que tengo es la representación, supongo que todos, bueno, conocen los temas más o menos, ¿no? Es Cristo en la cruz, con los dos ladrones a ambos lados, una Virgen muy deteriorada, pero por contraposición sabemos que esta figura es San Juan, porque si se fijan, está en el típico gesto de San Juan, que es llevar la mano sobre la mejilla en un gesto de dolor. Si Carlos no fue capaz de leer el epígrafe, y antes que él muchos otros que lo intentaron, aunque probablemente no tan tercamente como Carlos, si no ha sido capaz de leer el epígrafe, que eso sí es en letras góticas, con lo cual epigráficamente se correspondería con ese momento de la capilla, y, bueno, intentamos buscarlas. Como también es una iconografía, que aunque bueno, nos puede parecer, es cierto que esquemática, es cierto que luego están como que, en Galicia es todo muy rudo, no, mire usted, sí y no. Pero ¿sabe qué le pasa? Que es que aquí nosotros lo que tenemos es granito y no tenemos caliza. Y entonces, claro, el trabajo no puede ser tan fino. Entonces, ni todo es tan rústico, ni todo es tan malo, y menos incluso porque, es que lo tuyo es una manifestación artística de una parroquia perdida ahí. No.
Pues ustedes se creen que el mariscal Pardo de Cela y su familia iban a poner cualquier adorno en su capilla. No. Entonces, que hoy en día probablemente ha perdido muchísimo, entre otras cosas porque si lleva expuesta al exterior tanto tiempo, se produce un deterioro enorme. Y por otra parte, hay otra cosa que olvidamos, y que eso, bueno, yo siempre, en la idea que tenemos de la Edad Media, y en la idea que tenemos a veces de los monumentos, es que eran siempre así, limpios, ¿no? Y esto, señores, estaba policromado, tenía pintura, tenía color. A nadie le extraña ver el Pórtico de la Gloria ni el Pórtico del Paraíso pintado. Pero es que todas las iglesias, porque era lo habitual, en ese momento están pintadas y están decoradas, pero no solamente de pinturas murales, sino las esculturas están policromadas. La idea que tenemos de la escultura blanca es una idea que, bueno, no me voy a complicar, pero que no es real a lo que se suponía, y a lo que, incluso ni a lo que pasaba en la antigüedad, pero no quiero ir mucho más allá, ¿no? Piénsenlo, es decir, si lo que no se lleva es pintar, ¿a qué pinto el Pórtico de la Gloria? Lo que pasa que muchas veces perdemos totalmente la policromía. Es normal, no se dan las condiciones idóneas para que se conserve. Humedad, piedra porosa, por mucho que la impermeabilice. Al fin y al cabo, este relieve tiene 6 siglos. Bastante es que somos capaces de identificarlo, los elementos de representación. ¿Vale? Bueno, quizás sí, también, a lo mejor se nos pasa de vista siempre, estas ménsulas aquí, bueno, ha perdido, como se ve que está cortado, ¿no? O sea, fragmentado. Normalmente al lado de las puertas había esos dinteles que sostenían que probablemente sea de la puerta original medieval. Este es un detalle, solo es de tipo geométrico, y esto es bueno, lo que les enseñaba antes, ¿no? Ese tramo, que ahora tiene una policromía que es posterior, es de época barroca, pero que probablemente en su momento también presentaría policromía. Ustedes piensen en las pinturas de la Catedral de Mondoñedo, esas pinturas son del siglo XV. Si yo soy el mariscal Pardo de Cela y es mi capilla de mi castillo, bueno, de uno de mis castillos, qué menos que pintarla por dentro. Lo que pasa que normalmente siempre se pintaba y se repintaba por encima, hasta que en el siglo XX alguien dijo que fuera pintura, o calearon todo de blanco o quitaron todo lo que era la pintura. De ahí muchas veces que cuando se levantan los retablos, como ocurrió en el caso de esta iglesia, aparezcan restos de pinturas anteriores. La policromía, la pintura mural, la pintura de muros, era algo habitual. Los interiores de las iglesias estaban totalmente decorados con policromía, y mucho más en la Edad Media. Esa idea de las iglesias con la piedra a la vista no tiene sentido en la Edad Media. En la Edad Media los edificios no se veían así. No se veían porque el material no era lo suficientemente noble. Y además, a la piedra hay que aislarla, porque si ya tenemos frío ahora, imagínense ustedes en el siglo XV. Hay que aislarla, hay que intentar hacer por lo menos el sitio donde se produce la Eucaristía pues un poquito agradable. Revocarla, aislarla, de alguna manera pues protegerla. Y para eso está en revoco. En nuestras aldeas toda la vida se revocan las casas. Hasta que llegó la moda de que para hacerlas más rústicas o más antiguas, todo el mundo a quitar los revocos y a dejar la piedra a la vista. ¿Qué dio eso? Muchísimos problemas de humedades en las casas. ¿Por qué? Porque los revocos estaban para algo, para aislar la piedra. Porque esta es una piedra porosa, es una piedra que traga humedad, y para eso se revocaban los muros. ¿Cuál es el tema presentado? No nos vamos a meter en la pericia del maestro, ¿vale? Al fin y al cabo, es una pintura. Esta sí, tiene una cronología entre ese siglo XV y siglo XVI, probablemente sea del siglo XV o quizás cuando luego lo vuelven a tomar la iglesia o a poner en activo la iglesia.
lo que se presenta, bueno, es un tema en el que es un tema que no aparece recogido en la Biblia, ¿vale? En ningún momento coincide María Magdalena, que es esta mujer, con el bote de los ungüentos, con la Virgen, con el Hijo y con la figura de San Juan. Aquí San Juan, sin embargo, no presenta la mano. Cuando en la iconografía del Calvario, de Cristo en el medio, San Juan y la Virgen, ahí sí, San Juan, el método de decir el dolor por Cristo, sí pone la mano. En esta se están mezclando, por así decirlo, la escena del descendimiento, cuando le entregan a María el cuerpo de su hijo, y el momento en que, además de María Magdalena, estarían José de Arimatea, etcétera, etcétera, contemplando ese descendimiento del cuerpo de Cristo. Bueno, por destacar algún elemento curioso de la pintura, ¿no? El hecho de que María, por ejemplo, si se fijan, no es una mujer joven, está representada como una mujer anciana y además lleva toca y velo, ¿vale? El hecho de llevar toca y velo alude a una persona en el código de este momento, ¿vale? En el código de la Edad Media, en el código de comienzos del XVI, a una persona que es viuda. El hecho de ir con el pelo tocado y tapado. Otro caso muy singular, pero por remarcar algo distinto, es la representación de San Juan. Todos tenemos la idea de que San Juan era el más joven de todos los discípulos. Bueno, pues esa juventud, así como a Santiago, a San Pedro, a San Pablo, siempre son hombres barbados, pues San Juan, para representar el que tenía menos edad, pues se marca como si fuera un joven imberbe. Y también es muy caso la codificación de la imagen de la Magdalena. Hay muy pocas representaciones femeninas con el pelo suelto. ¿Por qué? Porque en la Edad Media, cualquier mujer, una vez que abandonaba el ser doncella o el ser soltera, debía tocarse obligatoriamente. Si lo piensan ustedes, hasta bien entrado el siglo XX, no dejó de llevarse la toquilla a la iglesia, porque la mujer, como signo de respeto, signo de condición, debía ir tapada. Bien, cuando una mujer en la Edad Media se presenta con el pelo suelto, quiere decir o bien que es doncella, por ejemplo, cuando tenemos determinadas representaciones de la Virgen, porque es virgen, o también cuando ha cometido algún tipo de pecado, así, eso, exactamente, así. ¿Quién se representa así? Eva. Se presentará el papel, las mujeres que representan el pecado de la lujuria, y claro, a la pobre María Magdalena le tocó representar su papel. Entonces, por eso no se representa tocada ni con el pelo recogido. Al presentarse con el pelo suelto, está hablando de ese arrepentimiento de esa mujer que tenía aquel tipo de vida. Porque yo, en la Edad Media, sé que una mujer que vaya con el pelo suelto es lo mismo que si ahora vemos a una persona con velo, la identificamos con una determinada religión, o si vemos a alguien con toca y con velo, sabemos que es una monja. Es decir, esos códigos que para nosotros, evidentemente, hoy en día tienen un significado, a ellos en ese momento también les serán significados comunes. Bueno, y un elemento, por ejemplo, ¿no? La calavera y las tibias, ¿no? Que reafirman o inciden en la idea de calvario, ¿no? de muerte. Bien, en la iglesia de Santiago de Adelán solamente me pararé porque es uno de los pocos vestigios que quedan. Cuando uno mira los manuales le dicen que es románico. No, no es románica esta portada. Esta portada, bueno, esta es la iglesia, esta portada, los restos de esta portada es de una portada gótica, ¿vale? Sí, y lo sé, entre otras cosas, por el despiece. O sea, estos arcos, si se fijan, no son exactamente redondos, tienden al apuntamiento. Fíjese si no, que esto no es un arco de medio punto. La circunferencia estaría por aquí, más o menos, ¿no? Si hago una semicircunferencia, está tendiendo hacia... No termina en punta, pero otra cosa que nos da la pista es
la cesta de los capiteles, es decir, ¡ay, María Dolores, por Dios! El cuerpo de los capiteles. No son capiteles grandes, son capiteles de esquina. Estos capiteles que están así en las esquinas se llaman capiteles acodados, acodillados, y que es muy típico ya de la disposición de las portadas del mundo gótico. Hay muchos ejemplos en Viveiro, es decir, ejemplos mucho más, a lo mejor, completos, pero bueno, estos están, aunque están erosionados, bueno, pues aún se pueden distinguir figuras animales o figuras de flora que están. Este motivo, por ejemplo, fíjense ustedes, claro, este motivo, el del cordón, ¿ven el cordón aquí en el capitel? Bueno, pues el cordón es un tipo de decoración que en portadas nos va a llevar siempre, en Galicia, al gótico. Son esos guiños que una vez que uno conoce el patrimonio, dice, pues puedo llevar la contraria al que escribe, ¿no? Y eso también es innovación. En Santiago de Lagoa volvemos a encontrar más restos medievales. Bueno, evidentemente es una capilla que es rehecha y de hecho hay aquí sí que se puede leer bien, cómo se edificó con posterioridad una capilla que es de origen gótica, y hay varios elementos, varias pistas en la nueva edificación, que es una edificación de época moderna ya, bueno, me refiero barroca, del siglo XVII, hay determinadas piezas que nos llevan a ese primer edificio que existió, que aparece en el epígrafe fundacional y que se refundó. Aquí hubo una primera capilla de época gótica, bien, es una capilla de un donante privado, luego se convirtió en parroquia, ¿no? Pero bueno, volvemos a ver el tema que veíamos en Castrodouro, el Calvario, ¿vale? ¿Nos falta qué? Nos faltan los ladrones, pero si aguzan un poquito la vista, pueden ver la mano de San Juan, el brazo de San Juan, aquí. Con lo cual, aunque la figura esté encajada, como ven es un sillar, está reutilizado justo en la puerta, en la zona de acceso, debajo de ese pórtico está situado, ¿no? Hay otras piezas en el interior del templo que también nos remitirían a ese primer edificio gótico. Y bueno, curiosamente en este templo se conservan varias tallas que son de época de ese siglo XV. Por ejemplo, esta Santa Ana, ¿no? Está Santa Ana, la Virgen y el Niño, ¿vale? Este tipo de representación de Santa Ana se le llama Santa Ana triple, porque presenta la línea, me sale el nombre, la línea agnática, no, la línea de Cristo, su madre y su abuela, ¿vale? Bien, lo traigo porque además es una labra, una talla que muchos han puesto en relación con esta talla de la Catedral de Mondoñedo, ¿no? Bueno, que es una Santa Ana, ¿vale? Pero comparar esta Santa Ana con esta Santa Ana es como comparar a la Virgen de los Dolores con la Virgen del Carmen. Vale, la santa es la misma, pero no tiene nada que ver una con la otra. Si se fijan, en la Santa Ana de la Catedral de Mondoñedo, lo que está Santa Ana es, bueno, quizás lo tenía que haber puesto un poco más grande, Santa Ana tiene un libro abierto en el regazo y lo que está haciendo es enseñarle a leer a la Virgen. ¿Vale? Aquí, entre otras cosas, el niño no está representado en la Catedral de Mondoñedo. Con lo cual, ¿qué tienen en común? Que son dos Santa Anas, pero no se pueden relacionar la una con la otra, por mucho que intentemos vincularla a Mondoñedo. Sin embargo, hay otros ejemplos de vírgenes en la Mariña Lucense, de Santa Ana, en la Mariña Lucense, como Magazos, etcétera, etcétera, donde sí tenemos la representación de la Virgen de Santa Ana triple. ¿Y por qué Santa Ana? ¿Y por qué en este momento? Porque es que en este momento los papas han decidido que van a
Santa Ana no es una devoción medieval o puramente medieval. Santa Ana es una devoción que empieza en el siglo XV pero se extiende en el siglo XVI. Va unida al concepto de la Inmaculada Concepción y al hecho de que en este momento, en el siglo XV, se instituya que la fiesta de Santa Ana será el 26 de julio. Hasta ese momento, Santa Ana no tenía día dentro del santoral y se le coloca aquí en el siglo XV. No damos fechas, si alguien tiene curiosidad, pues después especificamos un poco más el Papa y demás. Entonces, comienza un apoyo a la imagen de Santa Ana y comienza a Santa Ana a introducirse en nuestras iglesias como una imagen de culto. En la Edad Media, normalmente, las más representadas pues eran Santa Catalina de Alejandría o Santa Bárbara. ¿Vale? Santa Ana ya es un culto de finales es un culto moderno, vamos a decir así para los medievalistas. Se la traigo porque además la tengo fotografiada en todo su perímetro para que vean también cómo está trabajada, cómo aquellas partes que no se van a ver no se terminan, aunque está policromada, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que vamos a ver? Pues los laterales y el frente. ¿Qué es lo que más cuido? Pues el lateral del trono, el hacerle su volutita al asiento en el que está Santa Ana. Es decir, cuidar un poquito aquello que ve el espectador. Claro, si ustedes lo piensan, vale, ¿qué vamos a aplicar aquí? Fíjense, lo que hemos dicho antes. Santa Ana aparece con el velo y la toca, ¿vale? Es una mujer viuda de alguno de sus maridos, porque saben que Santa Ana no solo fue mujer de Joaquín, fue mujer de 2 más. Bueno, eso se lo cuento en otra historia, eso queda para otra conferencia. ¿Ustedes nunca se preguntaron por qué las primas de María, Salomé, por qué son primas de María? Porque la Virgen Santa Ana tuvo varios maridos, pero eso ya es entrar en el ola de la época, y lo vamos a dejar para una futura conferencia si ustedes quieren saber más. Pero bueno, un poco para que vean. Santa Ana con la toca, con el velo, es decir, ojo, vestida con forma de boca. Es más, les diré una cosa, muchas veces a través de estas imágenes podemos datar, es decir, más o menos precisar por cómo van vestidas, con los ropajes que llevan, el tipo de broches, a veces no es el caso, ¿no? Pero es un poco para que sepan, son elementos, piezas que los historiadores utilizamos para, mira, este tipo de broche lo vimos en este cuadro, con lo cual, ¿no? Al final y al cabo, la moda, sobre todo a partir de la España de los Reyes Católicos, sí es algo que va a comenzar a... Entonces, las vestimentas, además de darnos esos códigos hasta ahora de la moralidad de las personas, también nos van a dar los códigos, muchas veces de datación, por el tipo de vestiduras que llevan. La Virgen María, fíjense, a pesar de que ya se supone que ha tenido el día, claro, la Virgen es inmaculada. Entonces se representa, fíjense, con el pelo. Bien, les puede llamar, por ejemplo, mucho la atención, y a lo mejor no han reparado en ello, el tamaño de la mano de Santa Ana. Sí, ¿verdad? Vamos, Santa Ana se pone y manda a María no sé a dónde. ¿Por qué? Porque en la Edad Media hay algo que es muy importante. La gente dice que en la Edad Media se olvidó de la proporción, se olvidó de la plástica. No, mire, la Edad Media sacrifica lo óptico, la proporción, en función de lo óntico, es decir, que a ti te entre de quién es esta señora. Y esta señora, para que tú sepas que es la que acoge esa línea, te la enseña así, con esas manos, que claro que son desproporcionadas. Pero nosotros tenemos muy claro que es Santa Ana. Y teníamos claro que era Santa Ana antes de verle las manos. No pensamos en las manos. Ahora que les he puesto esta imagen, todos hemos visto las manos, pero a lo mejor nadie se dio cuenta de la tremenda mano que hay aquí. Porque nosotros nos hemos fijado en Santa Ana, en la Virgen y en el niño. ¿Vale? Y es lo importante, y ver cómo agarra, cómo coge. Entonces, si para ver esa sensación de abrazo, si yo represento las manos normal, igual es que no se ven por los laterales de la figura. Entonces, ¿qué hago? Para que tú me las veas bien de frente, las agrando y las hago bien grandes. Porque tú
estás enfrente de la figura y tienes que verlas. Y tienes que ver asomar mis dedos por aquí, porque tú no la vas a ver así, la vas a ver de frente. Y para que entiendas el abrazo, tienes que ver que la mano sobresale. ¿Vale? Entonces, no tenemos que juzgar pensando en la escultura griega, siempre todo, o pensando en el arte clásico, todo, sino que las cosas tienen un porqué. Y a veces esas deformaciones no son que no supieran, todo lo contrario, sabían dónde iba a estar el que la iba a ver y sabían que si no le agrandaban la mano, no iban a ver esa sensación de abrazo. Esta es mi lucha en la Edad Media no eran burros y no se habían olvidado de las cosas, ¿no? Esta es una de las cruzadas que tengo yo con mis alumnos. Bien, en la misma iglesia hay un retablo que todo el mundo dice que es renacentista, cosa que no niego, Dios mío, Dios me libre de negar, pero hay una figura ahí que no casa con lo renacentista. ¿No casa? Mire, estas son las tres figuras que hay. Una especie es una inmaculada, esta imagen de la Virgen coronada con las manos, ¿vale? No es la Inmaculada de Murillo, no es la Inmaculada, es que aún quedarán un par de siglos para que la Inmaculada sea la Inmaculada que todos conocemos, ¿vale? Este es un franciscano, esta es una Santa Ana, vuelve a haber otra Santa Ana, ¿vale? Con la Virgen y el niño, lo que pasa es que aquí se ve un poquito mal, y luego está esta imagen de Santiago, ¿vale? Todos han dicho Santiago, claro. Vamos, Santiago es que lo conocen ustedes de toda la vida, pero aquí hay gente que ha dicho Santiago, porque lleva algo, independientemente de lo que hay un código que yo lo conozco. No me importa cómo esté representado, como si lleva el vestido de color rosa. Ahora mismo todo el mundo ha dicho Santiago, ahora nos pararemos a verlo, pero han dicho Santiago. Y vale, ya que son tan listos y han dicho Santiago, ¿perdón? Ah, creí que alguien... Si alguien... Bueno, les hago un repaso, ¿no? Bien. Este, digo yo que será San Francisco, porque lleva el cordón, ¿vale? Aunque tiene una policromía, no está muy contento San Francisco, ¿eh? Cara está San Francisco. Pero aquí hay algo que chirría muchísimo. A ver, va vestido de peregrino, hasta ahí va, más o menos, ¿no? Lleva el sombrero, el bastón, que con esta cinta no ayuda mucho, ¿vale? La cinta que alguien le puso, yo qué sé, sería un... ¿no? ¿Bien? Pero también lleva el libro. ¿Lo ven? Lleva el libro. Caramba, se me acumula el trabajo. No solamente estoy representando a Santiago como peregrino, sino también a Santiago como apóstol. Es una iconografía, está juntando dos tipos de imagen de Santiago, que normalmente las encontramos separadas, pero aquí nadie reparó en el libro, todos han dicho, le han visto el sombrero y le han visto el bastón y han dicho Santiago. Bien, fíjense, a mí hay algo que no me pega. ¿Y qué quiere? Yo, Santiago, entre nubecillas, ¿no les parece un poco raro? A mí lo único que se me ocurre para ponerlo entre nubecillas sería el momento, pues no sé, de la transfiguración de Cristo. Pero claro, el que se puso entre nubecillas fue Jesús. Luego me paré un poco más y me fijé en estas manos y estas manos. Fíjense cómo hay dedos, en San Francisco hay dedos articulados, ¿no? Mientras que, bueno, Santiago, dedos ligeros no se le ven, ¿vale? Luego digo, si hay una Inmaculada arriba, pues igual la que tenía que estar aquí era la Inmaculada, porque es que las nubes se le comen el sombrero, claro. Entonces, si además por la manera de hacer no me pega con el Renacimiento, puedo pensar que es como la Santa Ana, una figura anterior, que yo diría que sí, una figura de esa primera fundación, que luego, ay, nos quedó Santiago, ¿dónde lo ponemos? Además es la iglesia dedicada a Santiago, digo, ¿y quién me lo confirma? Me lo confirma después el altar mayor, en el que está Santiago, vuelve a estar la Virgen con el Calvario y vuelve a estar la Inmaculada.
Este es el mayor, el otro era el lateral. Entonces, probablemente esta imagen sí sea, y además estilísticamente, es que luego aparte les puedo decir, ¿no? Y aparte formalmente la forma de la cara de Santiago, pero bueno, primero nos hemos visto por qué no casa. Y ahora, además, estaría el argumento del historiador del arte, y es que esta manera de hacer la cabeza con esas orejas y el hecho de que aún se represente no solo a Santiago como peregrino, sino a Santiago como apóstol, es algo que nos lleva a esa primera. Probablemente esta sería la primera imagen de culto de la iglesia, de la primitiva capilla que se dedicó a Santiago. ¿Vale? Este sería ya el altar barroco, que también tiene mucho detalle y además, bueno, es de bastante calidad. Y bueno, esta sería mi aportación se quedó así como muy brusco, ¿no? Les tenía todos ahí. Bueno, esta sería mi aportación porque me tuve que quedar en el patrimonio medieval, ¿no? Como ven, daba mucho más juego. Mi única pretensión no es enseñarles nada, es solamente, bueno, ver las cosas con otros ojos, y si eso he conseguido, y he conseguido que el próximo día que vayan a alguna aldea, a alguna de las iglesias, o vayan al castillo, empiecen a buscar piedras que no corresponden, pues yo creo que habrá valido la pena. De todas maneras, ha sido un placer, porque mucha gente ha estado interactuando detrás de las mascarillas conmigo, lo cual agradezco mucho, porque eso hace que, bueno, que ya nos lo ponen difícil con las mascarillas, el hecho de que la gente levante los ojos o haga así, ha sido un placer y espero que les haya gustado. Nada más. Muchas gracias.